Ahora, ¿cómo ejecutar los programas? ¿Cuáles son las diferencias entre las formas de plantear un programa? Vamos a crear algún programa que nos brinde algo de información útil. Por ejemplo, si almacenamos en la variable A mayúscula una matriz mágica de rango 8, pero todo esto dentro del nombre de una función que va a ser intento 1, vamos a ir extrayendo las posiciones de esta matriz para publicarlas. Por ejemplo, intento 1 va a tener en primer lugar a la matriz mágica de orden 8 y se van a extraer los valores desde 1 hasta el final cada 2 unidades en la posición de las filas, vale decir 1, 3, 5, 7, 9 hasta que llegue al valor máximo, y se mostrará simplemente la tercera columna. Al intentar ejecutar esto me pedirá almacenarla, se la guarda y acomodamos el espacio de trabajo para nuevamente ejecutar y que sea todo visible. Ahora bien, los resultados previos siguen acá arriba. Para borrar esos resultados podemos incluir la variable clc, podemos incluir el comando clc que nos ayudará borrando todo lo existente previamente en la ventana de comandos. Al ejecutar esto nos mostrará la matriz mágica creada A y todo lo que se le ha pedido. Se pidió que en filas 1, 3, 5, 7, filas 1, esta es la primera fila, pero tercera columna, A será el tercero, 46, 35 y 14, que corresponde a los elementos que se han extraído en su totalidad. Quiere decir que en las funciones nosotros podemos almacenar cualquier cantidad de instrucciones que nos sirvan para ejecutarse sucesivamente de forma ordenada y en una cantidad de pasos finitos y resolver cualquier problema. En nuestro caso, vamos a almacenar todo esto, todos estos elementos en la variable b mayúscula y se va a realizar una impresión con formato de los elementos dispuestos de la siguiente manera. Para la impresión con formato se utilizan los delimitadores de formato que tienen ciertas características de longitud. Por ejemplo, esta es la forma de delimitar una variable que se va a mostrar con formato. Inicia con el símbolo de porcentaje, le sigue la cantidad de elementos que va a contener, seguida de un punto, y la cantidad de elementos en la parte decimal que va a mostrar, seguida de f para las variables reales. Todo esto contenido entre apóstrofes y seguido por la variable que se va a mostrar. Si ejecutamos esto tal cual, nótese a la vez que si extendemos la totalidad del nombre, aparece con un asterisco. Este asterisco nos indica que el archivo no ha sido guardado. Por lo tanto, podemos guardarlo con save o podemos ejecutarlo y se va a guardar desapareciendo el asterisco del nombre del archivo. Ejecutamos y saldrá de esa manera. No es la forma en la que quisiéramos se represente, por lo tanto deberemos agregar un poco más de formato. \n nos indica un salto de línea, por lo que ejecutando todo esto sí nos va a mostrar
adecuadamente como si fuese un vector columna, pero la diferencia es que esta es una presentación de datos y no así una presentación de un vector. Ahora, si nosotros agregamos cualquier característica acá, se va a ir indentando de acuerdo a la cantidad de elementos que posee. Es por eso que el primer dígito o la primera cantidad deberá ser siempre mayor a la segunda. Existen otras notaciones también, como son E, que tiene el carácter exponencial en notación científica, D, pero D simplemente emplea números enteros, es decir, que nos va a dar tal cual se muestra sin decimales. Pero una de las más empleadas generalmente para nosotros va a ser la característica de número real. Ahora, se puede emplear esta impresión con formato para presentar casi cualquier resultado de la mejor manera posible. Será cuestión de cómo queremos que se vea, qué queremos que se vea de forma ordenada. Ahora bien, respecto a la graficación, vamos a generar una función que nos vaya a representar un conjunto de pares ordenados. Yo quiero que la función se llame graficar XY, delimitada por su propio end, tal que se va a almacenar los valores de X y Y, que pueden estar separados también por comas o simplemente por espacios. Los valores de Y serán estos, que tampoco se van a mostrar, y la forma más sencilla de graficarlos será plot X, Y. Se puede incluir ciertos modificadores para la presentación de la gráfica en sí, pero como un primer intento se va a ver simplemente una gráfica directa. Plot XY, al ejecutarlo me pide guardarlo y nos mostrará una nueva ventana asignada al nombre de Figure 1, que denota la relación de X y Y. ¿Se puede mejorar la gráfica? Claro que se puede mejorar la gráfica. ¿Cómo? Los modificadores nos permiten aumentar las características, por ejemplo, de una línea punteada, segmentada, donde en cada par ordenado, es decir, en cada punto, se denote con un círculo y que sea de color rojo. Además, se habilita la grilla, se puede habilitar el zoom, se podrá poner un título, también se rotulará los ejes, para una mejor presentación. Por lo tanto, al ejecutar todo esto, se logra una presentación un poco más interesante y más adecuada para la representación de los puntos y de la tendencia que resulta al unir con líneas rectas estos puntos. Por lo tanto, el incrementar estas características le da un mayor valor a nuestra gráfica, siendo así más representativa. ¿Se puede graficar dos pares de datos? Claro que se puede. Por ejemplo, vamos a crear un segundo vector que se va a llamar Y2
mediante el comando linspace, que vaya desde 0 hasta pi y que genere 9 elementos en total. Por lo tanto, yo sé que va a estar balanceado respecto a la cantidad de elementos. Ojo que tantos elementos en X tiene que existir en Y también. No pueden existir ni más ni menos. Por lo tanto, para continuar una gráfica, lo que se hace es, de preferencia inmediatamente después de la primera gráfica, emplear el comando hold on, que nos permite aumentar una gráfica luego de la primera generada. Plot x, y2, coma, x, b, ahora bien, el problema es diferenciar estas dos gráficas que vamos a mostrarlas. No necesariamente sabemos a qué corresponde cada una, por lo cual se necesitará una leyenda que nos indique cómo diferenciarlas, y en ese caso se implementa el comando legend, que tiene que contener la cantidad máxima de elementos que se están representando en nuestro espacio gráfico. La primera puede indicar y la segunda y sub 2. Entonces, al ejecutarlo nuevamente, se puede apreciar que existe una leyenda que nos dice que las líneas segmentadas y con un círculo rojo corresponden a y las cruces azules corresponden a y sub 2, reconociendo así a qué tipo de dato corresponde qué gráfica. Como alternativa, se puede crear directamente ambas gráficas, pero debe de existir en un principio ambos vectores que correspondan a y en ese caso ya no será necesario el hold on. ¿Cómo se aplica esto? X, y, X, y2, sin mayores características. En este caso, al ejecutarlo, nos da una información semejante, donde no podemos apreciar los puntos, los pares ordenados como tales, pero sí se pueden distinguir al menos cuáles son las líneas que corresponden a qué. Entonces sí se puede hacer una distinción. El carácter de porcentaje, cuando viene por delante de cualquier comando, cualquier instrucción, representa el inicio de un comentario. Un comentario es, como su nombre lo indica, un comentario y va a ignorar la presencia del comando, ofreciéndonos así una alternativa para poder indicar qué se ha hecho en qué línea. Por ejemplo, legend incluye la leyenda de los datos, o anular una línea de instrucción. Se pueden crear varias gráficas en diferentes ventanas o varias gráficas en la misma ventana mediante el uso del comando subplot. Y esto dependiendo de la necesidad de representar gráficamente los datos. Ahora bien, aprovecharemos para iniciar la parte de programación en un nuevo guión, el que nos va a permitir el ingreso de datos y la comparación de estos. Por ejemplo, si queremos crear una función que sea prueba de múltiplos
Vamos a determinar en primer lugar el borrado de la pantalla. Se asignará un número. Ojo que número no lleva acento porque al ser el origen del programa americano no permite los acentos, lo que nos causa dificultades al ser un carácter especial, así es que se sugiere no emplearlos. El número. Este número va a ser ingresado manualmente mediante un input. El input debe contener el mensaje que se va a mostrar en la línea de comandos de la ventana de comandos para que ingresemos un número. Ingrese un número. Al guardar y ejecutar este programa de esta manera, lo único que va a hacer es borrar y pedir que ingresemos un número. Por ejemplo, 9. Y dice número 9. Quiere decir que dentro de la función simplemente se está guardando el número que se va a digitar dentro de la variable número. Ahora bien, si nosotros no queremos ver ese resultado, y más al contrario, yo quiero comparar y decir si este es el condicional, si es que ocurre una condición, acá vamos a escribir la condición, y en este caso podemos escribir número igual a 5. En este caso lo vamos a cambiar y vamos a hacer que sea dígito, y vamos a mantener la variable número. Si número es igual a 5, entonces lo que podemos hacer es mostrar un mensaje que nos diga múltiplo de 5 y simplemente terminarlo ahí. Al ejecutar el programa, si pongo 4 no me dice nada y se acaba el programa, mientras que si ejecuto el programa y resulta que pongo 5, bueno, entonces sí es múltiplo de 5. Pero esto solo vale para un dígito. ¿Cómo puedo hacer que en realidad compruebe la multiplicidad? Existe un comando que se llama mod. Mod contempla dos argumentos, que en este caso serían el número y 5, que nos van a dar un resultado. Mod nos devuelve el residuo de la división de enteros. Si el residuo es equivalente a 0, vale decir que 15, por ejemplo, dividido entre 5 es a 3 y queda 0, ese es el 0 que tiene que quedar a partir de mod. Entonces nos mostrará el mensaje que sí es múltiplo de 5. Solamente si es que es múltiplo. Y en este caso devolvemos a que será un número, ya no va a ser simplemente un dígito. Al ingresar, por ejemplo, no se mostró el mensaje precisamente porque tengo un modificador de formato, pero no tengo a qué darle formato. En ese caso me falta poner número, y al ejecutarlo nuevamente sí me dice que es múltiplo de 5, pero queda de esta manera bien pegado y no muy estético, por lo que tenemos que agregar un salto de línea. ¿Y qué pasa si es que no es múltiplo? Podemos poner una condición adicional, el caso contrario. En el caso contrario podríamos indicar que intente de nuevo, o sea que el número que vamos a ingresar se va a dividir de forma entera y verificar la multiplicidad por 5 que nosotros disponemos. Si es verdadero que es un múltiplo de 5, entonces vamos a mostrar el mensaje de que el número es múltiplo de 5, y si no, intente de nuevo. Ejecutemos, ingreso un número 5, es múltiplo de 5. Vamos al error
intente de nuevo. Nuevamente el error del salto de línea debe corregirse. Y ahora generalizamos para un número n. Podemos ingresar mediante un input para definir múltiplo de punto y coma, recordando que n va a estar en esos lugares. Tenemos los cambios de que n se va a ingresar mediante el teclado, se va a comparar, y en este caso se ha generalizado para el n mayúscula, y se va a ingresar luego con el formato de enteros, primero el número y luego el múltiplo. Y si no, nos va a mostrar el caso de intente de nuevo. Por ejemplo, yo pongo 9 y me tiene que decir que es múltiplo de, yo puedo poner un 5, me va a decir que obviamente no es múltiplo de 5. En este caso pongamos 121 y múltiplo de 11, sabemos que es el cuadrado, así es que sí es múltiplo de 11. Nos muestra la multiplicidad y nos da ciertos formatos de salida condicionados a alguna comparación. Existen variantes de estas condicionales, como por ejemplo el else if, cuando queremos poner otra condición. Por ejemplo, podemos decir que número sea igual a 0 y podemos imprimir el mensaje: el número no debe ser 0, y recién el caso contrario. Esto nos presenta las alternativas de que primero evalúa si es que el número es múltiplo de n y nos muestra el mensaje en el caso verdadero. Si es que no cumple con la condición, evalúa una nueva condicional donde nos dice: si es que el número que yo he ingresado es 0, entonces les digo que no debería de ser 0. Caso contrario, intente de nuevo. Al ejecutar esto, ingresar 0 y el múltiplo 5, 0 es múltiplo de 5. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que no se lleva a cabo. Entonces, lo que tendría que pasar es que todo esto debería ir primero, y recién al constatar que el número ingresado no es 0, recién deberíamos de verificar si es que es múltiplo o no. 0, 6, el número no debe ser 0. Bueno, entonces estamos nuevamente con el error del salto de línea por omisión. Y más importante, este if lo podríamos poner justo después de número para controlar el ingreso y decir que no va a suceder si es que el número que ingresan es 0. ¿Cómo podemos modificar eso? Simplemente transportando todo el if y la comparativa del número con 0 justo después del ingreso, y ofreciendo la alternativa de que si es que es diferente de 0, recién se va a llevar a cabo todas las operaciones con la indentación apropiada y los cierres de sentencias y bucles. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede acá? El reordenamiento que se ha dado indica que primero vamos a ingresar el número. Si es que este número es exactamente 0, el número no debe ser 0 y va a terminar todo. Caso contrario, si es que no es 0, bueno, va a realizar las operaciones debidas. Y podemos controlar inclusive que el número no, si es que es menor o igual a 0, no se debe llevar a cabo.
El número no debe ser cero ni negativo. Al múltiplo también se le podría controlar para que no nos llegue a dar un error. Y es así como se establecen formatos condicionales. En el caso de existir muchas opciones o alternativas, se puede hacer uso del comando switch. El comando switch nos sirve para seleccionar algún valor de verdad o algún valor numérico asignado a una variable, y se usa de la siguiente manera: switch, el nombre de la variable, y se otorga los casos. Por ejemplo, si vale 1 y se pone la operación, por ejemplo, clc caso. Si vale 2, quiero borrar todo. Caso 3, quiero volver a borrar. Y caso contrario, quiero simplemente escribir fin, dando por concluido la variable. En este caso, para un programa simple, lo que podríamos hacer es introducir algún valor, 1, 2, 3 o cualquier otro, y que el programa nos muestre algún mensaje relacionado. Ejemplo: variable tiene que ser igual a un input donde debemos introducir algún valor del 1 al 10 que no queremos que se imprima, por lo que para el caso de variable, si es que es 1, vamos a pedir que esto muestre 1. Si es 2, podemos pedir que muestre 2. En el caso de 3, lo propio. Y en otro caso, fin. Por lo que al ejecutar este programa, que se encuentra en forma de guión, nos pedirá en primer lugar guardarlo, y vamos a asignar un nombre de opciones. Entonces, como no se ha establecido un borrado ni nada, nos aparece directamente lo que se pide, el input, y vamos a darle la opción de 1 y debe escribir 1. 2, escribe 2. 3, lo propio, pero si le damos un valor cualquiera, fin. Inclusive, al escribir una letra, nos va a decir que esto no se puede comparar. Entonces, y de hecho nos dice que la variable S no está definida, por lo tanto no podemos almacenar ni comparar. Y vuelve a pedir el valor -1, fin, porque no es ni 1, ni 2, ni 3, sino es cualquier otra situación. Al incluir inclusive 3 medios, fin. Ahora habremos de emplear los bucles o llamados loops for y while. Inicialmente el ciclo for tiene la siguiente sintaxis: se debe escribir el nombre de la variable, que va a tener diferentes valores a partir de un valor inicial, por ejemplo, del 1 al 10. Concluirá por un end, y lo que se puede hacer es mostrar los valores de la posición simplemente. Por ejemplo, ciclo for nos mostrará lo siguiente: al ejecutar solamente esta instrucción, nos dice que pos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces podemos plantear inclusive una matriz que nos diga A en la posición
que está definida por pos, vamos a darle el valor del seno de lo que sería pos y vamos a ver qué es lo que resulta al final, porque no vamos a mostrar las operaciones intermedias, sino simplemente el contenido de A al final, pero previa limpieza del command window. Quiere decir que de las columnas del 1 al 10 me está mostrando el valor de el seno de la posición. Esto nos puede ser útil para graficar la posición respecto a el vector fila conocido con el nombre de A. Si procedemos a la gráfica, nos denotará todo esto. En contraste, veamos la comparación respecto a la graficación mediante el ciclo for, el ciclo while y el manejo de vectores. Grafiquemos la función seno para los valores de 0 hasta 2 veces pi. Primero, establezcamos la forma más directa posible, que va a ser la función vectorial. Se puede establecer un vector que va desde 0 hasta 2 veces pi, definido por un intervalo que establecemos en pi octavos, tal que y será el seno de esta función y se puede graficar x, y de forma directa. Veamos qué sucede al ejecutar. Nos va a pedir guardarlo, gráfica, seno, y ya se ve muchísimo mejor la gráfica de la función trigonométrica. Claro que se puede mejorar. Una forma de mejorar esto es reducir el espaciamiento que existe en las muestras del eje X, vale decir, reducir este pi octavos. Si reducimos en lugar de pi octavos a pi 32avos, la gráfica es más suave, ya no parece simplemente la unión de líneas rectas, sino que ya llega a aparecer una curva. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante el uso de un ciclo for. Para el uso del ciclo for, en primer lugar vamos a anular mediante los comentarios estas líneas previamente escritas. Existen muchas formas de lograr este objetivo. Exploremos una, que sería la creación de vectores vacíos para luego lograr la creación de un ciclo iterativo que nos permita almacenar los valores dentro de estos vectores que han sido creados vacíos, pero van a ir aumentando de tamaño. ¿Cómo se haría? X va a contener en su listado al mismo vector X seguido del nuevo valor asignado por X, y el vector Y de la misma manera contendrá recurrentemente al vector Y mayúscula seguido de la función seno de X minúscula, por lo que se tendrá los pares ordenados en los vectores X e Y, que de igual manera se podrán graficar, pero en esta ocasión los nombres de las variables están escritos en mayúsculas. Ejecutemos y veamos. En efecto, funciona.
¿Es una forma un tanto más complicada? Tal vez. Sin embargo, deben existir aplicaciones para todo esto, considerando el hecho de que el espaciamiento es constante. Si nosotros no queremos un espaciamiento constante, se pueden tomar otras medidas. Ahora, veamos cómo se podría hacer esto mismo, pero con un manejo de posiciones con el ciclo while. Veamos. Vamos a establecer un contador que va a ir de la primera posición. Vamos a establecer los límites que van a ser para x inicialmente 0, un valor máximo que sería 2 por pi, y se puede decir que el valor de x debe ser menor o igual al máximo, y si no es, el ciclo se va a plantear controlando el valor de x. El valor de x no está definido previamente, solamente existe mínimo, máximo y contador, por lo que se debe declarar el valor de x que debe empezar en el mínimo. Al empezar en el mínimo se cumple la condición de que x es menor o igual, en nuestro caso es menor, que el valor máximo. Entonces, se van a tomar medidas para cambiar esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, podemos almacenar en el vector x, que para diferenciarlo de los otros le vamos a llamar vector x directamente, con el índice asociado al contador. Este tendrá el valor de x minúscula. El vector y asociado al índice contador tendrá el valor no de y, sino del seno de x. Y el contador deberá incrementarse una vez concluido el ciclo. Recapitulemos. Mientras el valor de x sea menor o igual al máximo, este se irá almacenando y el contador también incrementará una vez terminada la operación. Sin embargo, no estamos cambiando la condición esencial. X permanece constante. Bueno, lo que podemos hacer es que al concluir la operación, también x va a tomar un valor. Y ese valor puede ser incrementalmente pi cuartos, como ejemplo, para ver la gran diferencia en las gráficas. Y finalmente, graficar el vector x contra el vector y. Ejecutando, en efecto, se llevan a cabo las gráficas. Tratemos de que las tres gráficas se puedan llevar a cabo habilitando todos los comentarios. X minúscula, Y minúscula, están los valores. El objetivo inicialmente era representar tres gráficas con tres vectores de diferentes nombres, y lo que vamos a hacer es activar la grilla, permitir que se puedan sobreescribir las gráficas y ejecutar. Añadámosle la leyenda, que va a constar de
tres elementos, donde el primero serían los vectores, el segundo sería un ciclo for y el tercero que denote el ciclo while. Ejecutando, resultará en tres gráficas que están un poco superpuestas por el espaciamiento que existe. Vamos a cambiar el primer espaciamiento considerando octavos. Entonces ya se podrán distinguir un poco mejor las curvas generadas por los vectores, siendo que el azul es el vectorial con octavos, el rojo será el del ciclo for que tiene pi 16avos y el ciclo while que tiene pi cuartos. Entonces se puede notar la diferencia por el espaciamiento y que estos tres fragmentos de código van a generar un mismo resultado si tienen los mismos parámetros. ¿Por qué tenemos que aprender a usar cada uno de estos de acuerdo a la situación que sea más conveniente? Porque pueden existir muchos criterios. Acá podríamos estar controlando cualquier otra cosa. Podríamos controlar el signo, ya sea positivo o negativo. ¿Qué tal si es negativo y más bien qué gráfica coseno? Hay muchas opciones. Depende realmente de el problema que se quiere resolver y si existen condiciones adicionales.